presentación del libro que desde el posgrado en Sociología hemos organizado, Tomar el poder sin cambiar al mundo. Forma parte, digamos, de un primer ciclo de actividades para la Academia de Estudiantes Profesores del posgrado en Sociología, y esta actividad se enmarca, digamos, dentro de estos primeros esfuerzos de organización de actividades académicas y de difusión. Y tenemos hoy la oportunidad de presentar este libro. Me parece que es un texto que se hace pertinente a partir del 1 de julio. Convoca una serie de debates, discusiones que hemos tenido a lo largo de los años en el posgrado en Sociología, desde diferentes perspectivas, en donde se privilegian opciones electorales como una herramienta útil para la transformación social, y otras perspectivas que tienen cierta distancia crítica respecto a estas iniciativas. Creemos que el libro es pertinente porque nos permite o nos concita a discutir entonces nuestras dudas, nuestras inquietudes respecto a lo que estamos viviendo ahora con el triunfo de Morena en México. El libro se sitúa, digamos, a partir del análisis de la llamada Revolución Ciudadana en Ecuador, y es una crítica, digamos, a la nueva vieja izquierda, como la utiliza en el texto, respecto a la tesis que sostiene el autor, ahorita va a desarrollar él, una especie de renovación del capitalismo que aumenta la violencia y la depredación, pero ahora que viene por la opción de gobiernos progresistas. Como verán, es un tema polémico, muy interesante, que incita a la discusión, y por lo tanto creemos pertinente abrir este ciclo de actividades académicas con este libro. Les presento ahora a los integrantes de la mesa. Tenemos en primer lugar a Pierre González, el autor del libro. Pierre es profesor investigador ahora del Colegio de México, se tituló de doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y viene a presentar su primer libro, supongo, en términos de su tesis doctoral. Tenemos también, nos acompañan a los comentarios, Raquel Gutiérrez, ella es profesora investigadora del posgrado en Sociología, y el doctor John Holloway, que también es profesor investigador del posgrado en Sociología. Yo soy Antonio Fuentes y voy a estar como moderador de la mesa. Entonces, le damos la palabra a Pierre. Mi principal interés es intercambiar con ustedes. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer a Antonio por organizar la presentación del libro. También quiero agradecer a John, porque pues el título del libro, pues para el título soy deudor de él, y también para ciertos planteamientos. También agradezco a Raquel, porque Raquel pues me acompañó en la escritura de lo que fue primero una tesis doctoral y lo que pasó a ser un libro, porque ella formó parte del comité tutor y también ella escribió el prefacio del libro. El contexto del libro, como les acabo de mencionar, viene de un trabajo de tesis doctoral, un trabajo de origen escolar, académico, que luego se pudo transformar en libro gracias a la colaboración de dos asociaciones civiles. Este libro es editado por dos asociaciones civiles que hacen trabajo social. La primera es Yecolti, que trabaja sobre todo con personas de la tercera edad y en sector salud, y la otra es Prodecuc AC, que ha realizado mucho trabajo social con jóvenes y sobre todo en el sector educativo. Entonces, ese libro es artesanal en cierta medida, de cierta manera. Es editado por esas dos asociaciones civiles de manera solidaria, y en este sentido, uno también de los objetivos del libro es, en la medida de lo posible, trascender las paredes del gueto académico para también llegar a no solamente los círculos militantes y los trabajadores sociales y los defensores de derechos humanos, sino inclusive a la misma gente con la que se está trabajando en las regiones, en lo local. Entonces, esto vendría a ser el contexto del libro. Ahora, el libro en sí
pues salió el año pasado, a finales del año pasado, ya se ha presentado el libro en otros lugares en la primera mitad de este año, y es un libro que ha generado algo de polémica, ¿sí? Lo voy a decir de entrada para que no tengan ni buena ni mala sorpresa después. Es un libro bastante provocador, sobre todo, bueno, me agradecieron por el título, pero menos por el subtítulo, que dice el fracaso de la izquierda latinoamericana. Pues eso mueve enseguida. Cuando se habla del fracaso de la izquierda, enseguida ya estamos en el terreno de la polémica, y pues también lo hice un poco a propósito, ¿sí? No fue gratuito ese subtítulo, lo he pensado, y también ese título ha permitido, para bien o para mal, generar ese debate. ¿Ese debate cuál es? Pues es el debate de la izquierda latinoamericana, el debate interno a la izquierda latinoamericana, que tiene ya muchos años. John, con su libro Cambiar el mundo sin tomar el poder, fue uno de los mayores contribuyentes a ese debate interno a la izquierda latinoamericana. También Raquel, con su libro Pachacuti, contribuyó desde otra perspectiva a alimentar ese debate, y en general es un debate que se abrió en los años 90 con el levantamiento zapatista, que luego agarró fuerza aún más con el Foro Social Mundial, y es un debate que se dio dentro de la izquierda latinoamericana acerca de las estrategias que había que adoptar para cambiar el mundo. Y básicamente en ese debate se enfrentaron dos posturas, dos posiciones de las que todavía hoy en día somos herederos. Una postura que más bien plantearía la necesidad de la toma del poder, la necesidad de la conquista del poder del Estado para la transformación social, y del otro lado, quienes más bien defendemos, y ahí pues al menos sin duda puedo incluir a John y a Raquel y a muchos otros, quienes defendemos más bien la tesis contraria de que cambiar el mundo ya no pasa por la toma del poder, sino más bien ha de construirse desde abajo. Entonces, dentro de ese debate, yo me he tratado de inscribirme, y aprovechando también una coyuntura, porque cuando Raquel o John escribieron los libros que he mencionado, pues estábamos en un periodo donde apenas estaban llegando ciertos sectores políticos reclamándose de la izquierda al poder en muchos países de América Latina. Eran los inicios de los años 2000, y poco a poco pues vamos a tener la llegada de esos gobiernos, gobiernos que hoy en día parece haber un consenso en llamarlos progresistas. Yo discuto, ¿no?, con ese concepto de progresistas. Yo no los llamo progresistas, y lo explico por qué. Digo porque en el libro los llamo de giro a la izquierda. Pues, no es necesariamente mejor decir giro a la izquierda, no de izquierda, sino de giro a la izquierda, es decir, ese movimiento hacia la izquierda, ¿no?, que se da. No necesariamente con giro a la izquierda quiere decir que son verdaderamente de izquierda, ¿no? O ahí está justamente el debate en el que yo me quiero inscribir, para saber qué tanto de izquierda son o no son, porque aquí siendo o identificándonos muchos como de izquierda, pues nos pone ante un problema, ¿no? Esa recuperación o esa instrumentalización por parte de una serie de gobiernos de todo lo que, de la simbología tradicional de la izquierda latinoamericana. Y entonces eso nos ha puesto ya a lo largo de los años 2000 ante una disyuntiva muy fuerte, ¿no?, para los movimientos sociales. Y en el caso ecuatoriano, pues se tuvieron que enfrentar ya no solamente a sus contradicciones internas, sino a contradicciones externas muy importantes debido en este caso, el gobierno de Alianza País, ¿no?, el gobierno de Rafael Correa, que todavía hoy sigue de manera cada vez más degenerada, ahora a la cabeza con Lenín Moreno. Y con el libro, a partir de este estudio de caso, lo que trato de hacer es demostrar de que John, por ejemplo, cuando dijo cambiar el mundo sin tomar el poder, pues sí tenía razón, porque cuando se tomó el poder no se cambió el mundo. Básicamente esa es la
la idea, ¿no?, del libro, y hay más libros que también trataron acerca de los límites del progresismo o acerca de lo que otros llaman el fin de ciclo del progresismo, o llamémoslo como querramos. Hay hoy en día todo un esfuerzo en América Latina para pues justamente analizar todos los límites del ejercicio del poder hecho por estos gobiernos en América Latina. Entonces, difícilmente voy a poder resumir todo el libro, pero básicamente la idea del libro es caracterizar al gobierno de Alianza País en Ecuador en relación con las luchas históricas de los movimientos sociales, empezando con el movimiento indígena, y a raíz de esa relación muy conflictiva que se va a dar, pues tratar de sacar algunas lecciones, ¿no? Lecciones acerca de los peligros de este giro a la izquierda para los frentes de lucha, para los movimientos sociales, para los horizontes emancipatorios que desde abajo se vienen construyendo. Enuncio hago una triple categorización acerca del gobierno de Alianza País. Trato de analizarlo en términos de clase, es decir, quiénes son esa gente que llega al poder, quién es, de dónde vienen, cuál es su capital, sus formas de capital, y llego a la conclusión de que se trata de una fracción de la clase dominante, una cierta burguesía, pero no la burguesía oligárquica que tiene el fundamento de su poder en el capital económico, sino más bien una burguesía ilustrada o una pequeña burguesía, o lo que yo llamo una burguesía meritocrática, hecha de profesores universitarios, por cierto, que llega al poder y con esta caracterización en términos de clase, pues entendemos un poco mejor, ¿no?, por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Además, reviso también la política económica de ese gobierno, llegando a la misma conclusión que John, cuando ya hace 15 años habló de keynesianismo, pues se trata de un simple y sencillo keynesianismo, ¿no?, a nivel de política económica. Y ya en términos más de hegemonía o de dominación, pues llego a la conclusión de que se trata de una revolución conservadora, que es un concepto de Bourdieu, pero también podríamos hablar de revolución pasiva desde Gramsci, ¿no? Es decir, un proceso político que cambia las cosas para mejor conservarlas, ¿no? Esa contradicción de la reproducción en el cambio, de la revolución dentro de la restauración, del cambio manteniendo el orden, ¿no? Un poco lo que aquí en México se conoce como revolución institucionalizada, ¿no?, del PRI. A raíz de esa triple caracterización, pues llegamos a conclusiones muy negativas, ¿no?, muy negativas en términos emancipatorios, acerca de los procesos de lucha que sí concretamente en Ecuador se vieron mermados, ¿no? Hasta hoy en día la crisis en la que se encuentra el movimiento indígena, por ejemplo, pues de esa crisis interna no sale hasta el día de hoy, y hemos enfrentado graves, digamos, altos costos, ¿no?, altos costos y graves consecuencias de esa nueva gobernabilidad, de lo que yo hacia el final llamo nueva contrainsurgencia, que se implementó a raíz de ese giro a la izquierda. Además, con este libro, lo que buscaba, en la medida de lo posible, era que el análisis que hago sobre Ecuador, país donde viví durante 6 años antes de llegar aquí a México, pudiera aplicarse también, más o menos, a otros casos. Entonces hay por ejemplo, muchos compañeros bolivianos que me dijeron, mira, lo que escribes sobre Ecuador, parte se puede aplicar a Bolivia. En este sentido, quise, en la medida de lo posible, ampliarlo hacia América Latina, aunque es muy difícil partir de un caso concreto, particular, con todas sus especificidades, y luego tratar de ampliar hacia el escenario latinoamericano, donde tenemos también diferencias entre los gobiernos. Sin embargo, una de mis ambiciones, y pues los comentaristas me dirán, si el libro también puede aplicarse en parte a México, ¿no?, y a lo que viene.
porque si ciertamente el libro ya estaba perdiendo actualidad en Sudamérica, ya está recobrando actualidad aquí en México. Ahí sí tuve suerte, pero yo no fui a votar el 1 de julio, pero digamos que fue una buena coincidencia que ahora llegue al poder Morena y también, y seguramente lo harán los comentaristas, ir relacionando esa historia suramericana ya más vieja, ¿no? Porque México como que viene un poco a la cola de la historia social latinoamericana, también sacar las lecciones de lo que ha pasado más al sur, para que empecemos a reflexionar acerca de las posibilidades, pero sobre todo de los límites de lo que se viene aquí en México con el nuevo partido hegemónico Morena. Entonces, este es lo que a muy grandes rasgos quería decir para no acaparar más la palabra y cumplir con mi promesa de ser breve. Sin embargo, tengo que hacer un pequeño corte comercial antes de ceder el micrófono. El libro está a la venta, está allí en el fondo de la sala y está a un precio especial de 100 pesos para que sea accesible. Entonces, en cualquier momento pueden acercarse a revisarlo, sin compromiso, como dicen en el pecero, ¿no? Inclusive después, si se quieren acercar conmigo y que sigamos platicando, después del evento también se podrá. Eso sería todo y gracias por venir y gracias por su atención. Yo quiero seguir con el corte comercial diciendo que sí, vayan a comprar el libro, que sí vale la pena, que sí es un libro sobre Ecuador, pero muy interesante, muy bien hecho y obviamente muy relevante para nuestra situación hoy. Entonces sí, subrayo el corte comercial, ¿no? Sí, el libro a mí me gustó mucho. Es un estudio muy detallado, muy bien hecho del caso de Ecuador y del gobierno de izquierda, Corea, ¿no? Pero está situado todo el tiempo en el contexto del significado del giro a la izquierda en América Latina, ¿no? Como Pierre decía, ¿no? Y hay hay todo el libro, pero sobre todo unos capítulos ahí me parecían muy relevantes. Me gustó mucho todo el discurso, toda la discusión del discurso oficial de la izquierda, ¿no? De todos estos intelectuales de izquierda, muy venerados en toda América Latina, que apoyaban y apoyan a estos gobiernos de izquierda, estos gobiernos capitalistas, ¿no? Entonces, realmente me parece que es un capítulo, una discusión muy estimulante y muy relevante para las lecturas de la maestría, las lecturas del doctorado, seguro, ¿no? También toda la discusión de las políticas contra la pobreza me parecía muy interesante, ¿no? Como estas políticas para aliviar la pobreza tienen el impacto, han tenido el impacto de desmovilizar la izquierda, de desmovilizar la resistencia, ¿no? Entonces, sí, me gustó mucho el libro, pero por supuesto, ahora en este contexto, leyendo el libro uno está muy consciente del contexto mexicano, del resultado de la elección del 1 de julio y de las implicaciones de este análisis para nuestras propias discusiones, ¿no? Porque una sugerencia, el título del libro obviamente me gusta, pero me parece que realmente quieres decir más que eso, no simplemente que no cambiaran el mundo, sino que hicieran mucho daño al mundo, ¿no? Que la elección de estos gobiernos de izquierda
significó una derrota para los movimientos anticapitalistas en toda América Latina. Eso me parece que es realmente una conclusión, sí, provocadora, como dices, ¿no? Una conclusión que nos toca muy de cerca. Porque si relacionamos eso con el caso mexicano, entonces tenemos que preguntar, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo vemos el resultado del 1 de julio? ¿Fue algo bueno o fue algo malo? Porque la implicación o la sugerencia del libro es que tal vez fue algo malo. Malo para nosotros, malo para los movimientos de resistencia, malo para la humanidad, ¿no? Entonces tenemos que llegar a la conclusión que tal vez hubiera sido mejor que ganaran el PAN o el PRI, ¿no? Pero ¿realmente queremos decir eso? ¿O qué? Como que en ese sentido me parece que el libro como que nos enfrenta así, ¿no? Con un dilema. Entonces, ¿qué decimos de la situación actual? ¿Realmente estamos en una situación catastrófica? ¿Realmente fue malo el resultado del 1 de julio? Y si queremos decir eso, entonces, ¿qué decimos cuando pensamos que posiblemente, no lo sé, pero me imagino que mucha de la gente en este salón votó por AMLO el 1 de julio? No todos, claro, pero me imagino que muchos. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo entender este análisis y cómo entender este análisis en relación con nuestra acción o falta de acción del 1 de julio y con cómo vemos la situación de México y, por supuesto, del mundo en los próximos meses y años, ¿no? Y quería sugerir varias cosas, 4 puntos, creo que son 4. Primero, 5, 6, perdón. 7. Más uno. El primer punto es que sí, que es obvio que el gobierno de AMLO va a ser un gobierno capitalista. Claro, nunca se ha expresado otra intención y de todas formas, cualquier gobierno tiene que hacer todo lo posible para atraer a su territorio el capital. Tiene que estimular la acumulación del capital en su territorio. Es decir, que tiene que hacer todo lo posible para crear o mejorar las condiciones de rentabilidad del capital en su territorio. Cualquier gobierno, cualquier estado del mundo, ¿no? Simplemente porque si no, sería visto como un desastre político y económico, ¿no? Y eso es lo que, claro, que Alfonso Romo ahora está diciendo todos los días, ¿no? Un encabezado de la jornada de hoy es que México va a ser un paraíso para los inversionistas. Dentro de este contexto general existen o pueden existir diferentes estrategias. Puedes decir, bueno, vamos a traer el capital del mundo matando así directamente a todos los disidentes, eliminando todos los sindicatos, bajando los sueldos. Es una manera de hacerte atractivo para el capital.
Hay otras formas, ¿no? Puedes decir, bueno, vamos a invertir en una educación, pero una educación que favorezca el capital, que haga más rentable la inversión capitalista. O puedes decir, bueno, vamos a eliminar lo que todavía existe del estado de bienestar, bajar los impuestos y atraer el capital así. Entonces hay diferentes estrategias. Pero me parece que en la situación del capital mundial, que es en lo que los zapatistas llaman la tormenta, es decir, la crisis mundial del capital, realmente no existen muchas opciones. Que cualquier estrategia para atraer el capital va a ser una estrategia bastante agresiva, que ya no existe el espacio, dada la situación mundial del capital, dada la relación entre capital ficticio y producción real del valor, ya no existe la posibilidad de un estado de bienestar, ¿no? Entonces todos los gobiernos, todos los estados tienen que aplicar o desarrollar políticas bastante agresivas. Entonces, en ese sentido, los capitalistas tienen razón totalmente cuando dicen que estamos aquí frente a un cambio de capataz en la organización. ¿No? Ser un gobierno capitalista ahora es participar en un ataque contra la humanidad y contra las otras formas de vida. Obvio. En ese proceso me parece que va a haber conflictos. Entonces, ahora que ya se están vislumbrando, ¿no? Ya en estos meses, aún antes del 1 de diciembre, ya están surgiendo en las columnas de la jornada, por ejemplo, surgen cada día más dudas, más cuestionamientos, ¿no? Y entonces ya podemos anticipar ciertos conflictos o ciertos conflictos más o menos probables, ¿no? Sobre la reforma educativa, sobre la cuestión del tren de alta velocidad y el istmo de Tehuantepec y la destrucción de todos los movimientos indígenas ahí, los megaproyectos, el aeropuerto, por supuesto, ¿no? Y en estos conflictos ya está claro que se va a usar lo que se puede llamar el argumento Solalinde, ¿no? El argumento del padre Solalinde contra los zapatistas es que no, ya ganamos, ¿no? Ya nosotros somos sus amigos, ganamos con 30 billones de votos, entonces abandonan su resistencia. Entonces lo que vamos a ver seguro el próximo año es esto, es la movilización de la idea de la democracia y del progreso para deslegitimar los movimientos de resistencia. Y puede ser que estos movimientos no tengan la fuerza para resistir, entonces sí estaríamos en un escenario más o menos como lo describe Pierre, me parece, donde la elección de AMLO sería una derrota de los movimientos de resistencia, o puede ser que no, que sigan resistiendo, pero en ese caso se va a ir intensificando, seguro, el conflicto entre la izquierda
estadocéntrico y la izquierda anti-estadocéntrico, es decir, nosotros, pues, ¿no? Entre la izquierda, que se identifican con el Estado por un lado, y la resistencia anticapitalista por otro lado. Eso también puede afectar el ambiente académico. Yo creo que tenemos que pensar en eso, ¿no? Y ustedes, no sé, ustedes que están entrando ahora a la maestría o al doctorado, ¿no? Obviamente están entrando, para mí, en un ambiente bastante privilegiado, pero siempre hemos tenido nuestras diferencias, ¿no? Existe una izquierda obviamente mucho más morenista, mucho más estadocéntrica, y una izquierda también dentro del posgrado más enfocada en luchas antiestatales, anticapitalistas, ¿no? Va a ser interesante ver, obviamente tenemos una coexistencia y una amistad, pero va a ser interesante ver cómo se desarrollan esos debates en los próximos años. Y si están entrando ahora a la maestría o al doctorado, me parece que realmente tienen que pensar que vivir y participar en estos debates debería ser una parte importante de su experiencia en el posgrado. Entonces, no solamente tomar o identificar con un seminario, una corriente, sino también ver lo que se está diciendo, lo que está pasando en todos los seminarios y ver cómo estos debates que antes compartían, supongo, un antipriismo, antipanismo, antiprianismo, que ahora tal vez se van a ir intensificando. Va a ser interesante. Decir, es el quinto punto, decir que el gobierno de AMLO nos va a atacar simplemente porque es un gobierno capitalista. Es lo que quiere decir gobierno capitalista, ¿no? Que nos va a atacar, pero no quiere decir necesariamente que va a ganar. Y me parece, supongo que lo que a mí me interesa más en este momento es que está casi seguro que se va a ir abriendo una brecha entre las esperanzas actuales de los 30 millones de votantes y la realidad de lo que pasa con este gobierno, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos motivos para votar, ¿no? Que muchos votos simplemente fueron votos contra, ¿no? O votos instrumentales, pero al mismo tiempo me parece que sí, y tal vez por primera vez en muchos años, hay esta expresión de una esperanza, de una desesperación, ¿no? De un hartazgo, pero de una esperanza de que realmente ahora sí va a ser diferente, que realmente ahora sí va a haber una cuarta transformación. Y estoy casi seguro que en los próximos meses, ya está empezando, me parece que en los próximos meses, los próximos años, vamos a ver el crecimiento de una brecha entre estas esperanzas y lo que realmente pasa. Va a haber un proceso de desilusión. Y para mí es muy importante pensar en esta desilusión, este desfase
¿Y cómo intervenir en él? Porque no es suficiente decir, se lo dijimos, siempre sabíamos, ¿no? Eso no es realmente, no. ¿Para qué? Sino pensar en las formas de expresión de la desilusión o qué significa ese desfase inevitable o predecible, ¿no? Y claro que la narrativa tradicional de la democracia liberal es buena. Si entra un gobierno, siempre hay un proceso de desencanto. La próxima vez vamos a votar por otro partido. Nada más que esa alternancia democrática en el mundo no está funcionando. Ya no está funcionando de la misma manera, ¿no? Sobre todo de la crisis tan fuerte del capitalismo en 2008. Los procesos de desencanto están rompiendo con los marcos tradicionales de los partidos y en general están yendo hacia la derecha, ¿no? Trump, Macri, la farsa de Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pensar en el análisis de Pierre, pensar en su relevancia para México, para mí no significa simplemente decir, bueno, va a ser otro gobierno capitalista, va a ser qué horror, y punto. No, es mucho más cómo pensar en este desfase entre la esperanza y la realidad. ¿Cómo ir desarrollando? ¿Cómo intervenir de una manera que diga, ya no tiene sentido pensar en otro partido? Ya no tiene sentido votar por el PRI, por el PAN, ni inventar un partido más a la izquierda. La única forma de estar fieles a nuestra propia esperanza es pensando la política de una manera totalmente diferente. Pensando no simplemente en lo que queremos crear, pensando en lo que ya existe. Lo que ya existe como entramados comunitarios, como movimientos de resistencia, como organizaciones anticapitalistas de todo tipo en México, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer de este proceso de desilusión no un giro a la derecha, que para mí finalmente yo creo que sería aún peor que el giro a la izquierda, ¿no? No, pero pensando en la disolución en términos de un rompimiento con los esquemas políticos que existen, ¿no? Entonces sí, vayan a comprar el libro, ¿no? Pues buenas tardes a todas, a todos y bienvenido Pierre. Qué bueno que finalmente lo logramos, estamos aquí, debatimos, total, muy bien. Yo coincido mucho con John, o sea, es un momento interesante para discutir un libro como el de Pierre. Voy a centrarme un minutito en plantear algunas cosas, pero ¿se oye, no? ¿O se oye? ¿No se oye? Ah, ya. Voy a plantear algunos puntos en relación al libro, que es parte del debate, digamos, que tuvimos desde que yo acompañé la redacción de la tesis, que creo que puede ser útil para después desarrollar mi argumento, ¿no? Hay una parte del libro de Pierre que sintetiza muy bien, es lo que yo creo que fue el giro a la izquierda latinoamericana, ¿no? Que fue una especie de acuerdo entre determinadas fracciones, generalmente partidarias, del movimiento en lucha,
pienso en el MAS en Bolivia, o sea, del MAS en relación a las tres corrientes del movimiento o a las múltiples luchas que estaban allí. Pienso en Alianza País en el Ecuador, que es lo que analiza sobre todo Pierre, en relación al conjunto de levantamientos y movimientos indígenas de impugnación, de lucha que estaban desplegándose. Es decir, hubo un pacto, que es un poco una de las conclusiones a las que llega Pierre. Un pacto que se puede documentar, pero sobre todo se puede rastrear a partir de sus efectos, que es lo que él hace, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando ya están en el gobierno? Y donde lo intercambiado es paz social a cambio de capital. Es decir, los gobiernos progresistas en todo el continente latinoamericano lo que hicieron fue neutralizar la poderosísima ola de luchas que venía erosionando de múltiples maneras tanto la estructura estatal y poniéndola en crisis en algunos lugares, como poniendo límites a la pavorosa ofensiva del capital más expropiador, defendiendo el agua, defendiendo territorio, defendiendo hidrocarburos, en Ecuador buscando reforma agraria, buscando esta cosa que le llaman reterritorializar, tratando de construir una asamblea de nacionalidades indígenas, en fin. Lo que hace, creo yo, este giro a la izquierda es una potentísima acción de neutralización de los torrentes más potentes de la lucha anterior. Y eso, por eso se nos presenta como una especie de estafa, ¿sí? Uno y otro gobierno. Porque no solo nos defraudan, sino que al mismo tiempo se presentan como si representaran lo que nosotros queríamos, en una especie de acción expropiatoria, de traducción, de captura semántica, que lo que hace es que genera una confusión pavorosa. Y aquí hay compañeros bolivianos, aquí hay compañeros ecuatorianos, no me dejarán mentir, la cantidad increíble de debate, de confusión, de tristeza que se instaló en un conjunto de sociedades, en sus sociedades, y que ha costado tanto trabajo revertir. De hecho, ahí va apenas el movimiento tratando de revertir nuevamente en los lugares donde se afianzaron tanto los gobiernos progresistas. Bolivia es un país tristísimo actualmente, o sea, su sociedad, porque no se halla manera, porque se topa con una especie de tutela política construida a partir de que los que eran compañeros dejaron de serlo y se volvieron enemigos, y entonces hay que hacer y atravesar toda la dificultad de entender ese quiebre y de volver a establecer la distancia y de volver a plantear un horizonte. En fin, Pierre lo que hace es objetivar, comparar, decir, enumerar, mostrar, pues que está re mal. Y concluye una cosa que es la que a mí me gusta, y ahí voy ahora sí. Dice, hay un pacto relativamente claro. Mientras que las empresas transnacionales se comprometen a invertir capital en los mercados latinoamericanos, respetando ciertas reglas básicas que excluyen las nacionalizaciones y las confiscaciones como parte de la institucionalidad de los estados reformados, a cambio, los gobiernos se comprometen a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones, este indicador riesgo país, al asegurar la contención de la conflictividad y de las luchas populares de que ésta puede derivar. En suma, la alianza capital-gobierno radica en capital a cambio de paz social. Entonces a mí se me hace que esa clave es de la que hay que movernos, porque esa clave está ahí. Y esa clave es de alguna manera la que estamos viendo, y que todas estas columnas que salen, que si el señor Romo ahora va a ser el reforestador de Puebla hasta Honduras, yo creo, que si va a haber o no va a haber aeropuerto, que si se va a respetar esto o lo otro, no. En fin, estamos viendo y nos causa, no estupor, pero sí un poquito de admiración, de decir, ay, qué rápido, aquí, qué rápido. Esta alianza
capital por paz social. Y por ahí podemos comenzar a movernos. Y entonces la pregunta se reinstala en nosotros. Vamos a admitir, vamos a delegar nuestra capacidad de intervenir en asuntos públicos, que es finalmente lo que garantiza la paz social, el que los gobernados estemos quietecitos esperando que nos gobiernen. ¿Vamos a hacer eso? ¿Que es la moneda de cambio o no? Y esa es una pregunta para nosotros. Esa es una pregunta para nosotros. Para nosotros los profesores, para nosotros los estudiantes, para nosotros los poblanos, para nosotros los mexicanos, para nosotros el nosotros que quieren. Piénsense en las múltiples tramas de las que somos parte y cómo vamos a volver a recuperar dos cosas que yo creo que en México sí estaban poniéndose en juego. Pues en México estamos viviendo una guerra y esa guerra no la estaban viviendo, excepto Colombia, no se estaba viviendo en América del Sur en el momento de la llegada de los gobiernos progresistas. Y en México estábamos viviendo una guerra porque no nos habían podido quitar todo todavía, porque está plagado de luchas que no se ven plenamente, de luchas en las cuales tenemos una y otra vez que estar velando muertos y que entonces duelen tanto que mejor uno a rato se pone a descansar tantito porque no puede estar sintiendo tanta agresividad y tanta violencia tanto tiempo seguido. Pero en México no había pasado la reforma educativa, porque en 2016, en todas esas movilizaciones que terminan en la masacre de Nochistlán, y cuando los zapatistas ofrecen una cancelación de su actividad para plegarse a la lucha de los otros, en una acción sumamente generosa en ese momento, y les ofrecen todo el acopio que tienen para que se siga alentando el bloqueo que había en Chiapas, pero no solo era en Chiapas, era en Oaxaca, pero no solo era en Oaxaca, era en Guerrero, pero no solo era ahí, era también en el Bajío, en Guanajuato, ese lugar pérfido del conservadurismo más terrible, de los parques industriales, de las muertas de Silao, era también Guadalajara y empezaba a ser Nuevo León. Por dar una lucha, por decir una lucha. Ahora, no podemos narrarla en clave de victoria porque todo el tiempo estamos saliendo y entrando de velorios. Eso es lo que pasa, porque la estamos dando en guerra. Pero yo me pregunto, ¿íbamos o no perdiendo? ¿Por qué de repente se sintió la necesidad tan grande? No sé si para ustedes fue un poco raro, sobre todo a los mexicanos, les pregunto. Todas las escenas que se sucedieron el 1 de julio después de las 8. O sea, se cierra el conteo, sí, muy bien, sale uno de los candidatos, señor, pásele, usted ganó, sí, muy bien, listo, gracias, perfecto. Bueno, para mí fue esa estampa, era decir, ay, carajo, aquí este pacto capital por paz social está presentándose, ¿no?, en el canal de las estrellas, pues, y entonces viene la pregunta a nosotras, a cada quien, a la trama en la que pertenecemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? En fin, ese es un poco un hilo que a mí me parece que el libro de Pierre da mucha cuenta de este intercambio pérfido, digámoslo así, en la clave electoral y cómo lo siente y cómo lo va interpretando la gente de a pie y la gente que está, pues que conformó finalmente los susodichos 30 millones de votos. Ahora, tengo otro punto para plantear. ¿Qué pasó el 1 de julio? ¿Qué pasó? Y si no, y vengo aquí a proponer a la academia, si no conviene que armemos rápidamente un debate donde disputemos la inscripción del sentido del evento, es decir, recuperemos nuestra capacidad de pelea también en ese terreno. ¿Sí me explico? Porque ¿qué pasó el 1 de julio? Es muy importante decirlo. A mí me da la impresión, y es un poco como lo siento, que con la herramienta más mala que puede haber, que es la herramienta electoral, porque la herramienta electoral es la herramienta de la circulación de las élites para que se siga manteniendo el pacto, con la herramienta más motosa, diríamos en Bolivia, o sea, más fea, más poco adecuada, con esa herramienta también, no únicamente,
Con esa herramienta también se esforzó en gran medida la sociedad mexicana por decir, al menos los que matan no. Y esa herramienta, entonces, ¿cómo es? Esa herramienta, una máquina para que circulen las élites, para que se siga armando la alianza, paz social por capital, tú gobiernas, tú contienes y nosotros invertimos, ¿no? Esa ruleta giró y entonces parece que ahora tenemos y que todo se concentra en que es AMLO, es el entorno y que tenemos que estar súper pendientes de lo que hagan ellos. Y hay que estar con ojo atento de lo que hagan ellos. Y hay que estar rastreando y documentando, por supuesto que sí. Pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de pensar en lo que haremos nosotros. Nosotras cada quien. En fin, esa es un poco la pregunta. Y entonces, ¿qué pasó? Se exhibió con la peor herramienta de todas, la capacidad de veto, al menos contra los que habían gestado la guerra que nos hace tener tanto dolor como sociedad mexicana y nos tiene tan paralizados. Esa es una interpretación posible. La gente, en general, los movimientos, las luchas, es algo que hemos debatido infinitamente, John, acuérdate. Nunca están, no están pasando examen de lógica, si no sé si me explico. O sea, no tienen que optar A o B y no tienen que ceñirse a un sentido total de la coherencia, pues. Las luchas están luchando y los problemas del primer orden, de la lucha, nos plantean una y otra vez el conjunto de ambigüedades y de contradicciones que quedan sintetizadas en un hecho singular como el hecho del 1 de julio, como el hecho electoral de ese día. Es decir, no permitir, no dejemos que se inscriba eso como lo que ellos querían. Demos una pelea, abramos el camino. Abramos el camino para nosotros y para todos y con otros y con todos. No en el sentido de la confianza, sino en el qué vamos a hacer. En fin. La pregunta que quedaba, voy a hablar ya de antes. La pregunta que quedaba, según yo, en el camino de las luchas, cuando este giro a la izquierda que le dice Pierre, o el giro progresista, como se ha solido llamar, o en fin, cuando empezaron a cambiar los gobiernos en América del Sur, y hablo de Bolivia, y hablo del kirchnerismo, después de 2001 en Argentina, el proceso brasileño me parece que es un poco distinto, pero en fin. En parte el proceso uruguayo también tiene ciertos estilos comunes, ¿tá? Había dos cosas que habían quedado en la mesa de la disputa pública, creo yo. Una era la cuestión de la reapropiación y disputa de la riqueza material más significativa. Es decir, cómo se iban a manejar los hidrocarburos, qué iba a pasar con el agua, qué iba a pasar con la tierra, qué iba a pasar con la riqueza material, para qué iba a servir, cómo la vamos a usar, cómo la vamos a disputar de esas fuerzas que están convirtiéndola en mero capital a través de estas presiones mercantilizadoras, este empuje hacia que todo se convierta en valorización del valor. Esa disputa estaba presente y esa disputa la neutralizaron los gobiernos progresistas. Y yo creo que esa disputa es también la disputa que ha estado en México, a diferentes niveles. Como México siempre es así, como medio, que no queda tan claro, medio que jala para un lado, pero para otro. Pero bueno, propongo, pensemos nuestras necesidades como lo que seamos, pero desde la primera persona, porque desde la primera persona se pelea, en términos de disputa de riqueza material. Y la segunda cosa que se estaba discutiendo, según yo, a nivel así muy general, era la recuperación de capacidades políticas para intervenir en asuntos públicos con cabeza propia, de múltiples formas. ¿Sí? A ver, se estaba generando una verdadera acción de recuperación de capacidad política a nivel generalizado, por los grupos, por las organizaciones, los sindicatos, las asambleas, como fuera que en cada lugar fuera la organización. Pero había una capacidad de intervenir en el asunto público y de disputar en el orden general cómo tenían que ser las cosas y de disputar en el orden local cómo tenían que construirse.
Eso estaba pasando. En Bolivia yo sí lo tengo, tuve que documentar cómo estaba pasando. Y eso se licuó en el progresismo, se licuó en el gobierno del giro a la izquierda. Entonces, digamos, haciendo un poco de esquema, ¿sí? El libro de Pierre es muy útil porque nos cuenta otra vez qué malo es el malo. Y siempre sirve muy bien acordarse, porque a veces se nos va el avión. ¿Qué malo es el malo? O sea, ¿cómo se vuelve a generar esta trenza de gobierno y capital? ¿Cómo se movilizan ideologías? ¿Cómo se establecen contenciones? En fin. Pero, y siempre ha sido un poco el debate con él, yo considero que hay un punto de vista más fértil para pensar estos problemas, y es el punto desde el cual, a partir de la lucha nuestra, propia, de la que somos parte, asumimos la situación en la que vivimos. En fin, riqueza material y capacidades políticas a recuperar. ¿Qué tareas hay ahí? Y no entonces quedar en esta máquina gigante de delegación nuevamente, de delegación de esas aspiraciones y esas luchas en manos de otros, sino recuperar. Ahora, a mi juicio, un tema que no vino Lisa, porque era interesante, digamos, por su próxima incursión en la función pública, digamos, y en fin, que decirle, va a ser muy difícil. ¿Y cómo podemos, pues, establecer algún tipo de idea y de debate en torno a eso, ¿no? En fin, el punto de si México viene a la cola de los gobiernos latinoamericanos para copiar lo que ya pasó, yo creo que tiene que presentarse como pregunta, no como condena. Es decir, México generalmente va desfasado de los procesos de América Latina. Y entonces, ¿cómo vamos a entender el proceso de desfase? ¿Y qué vamos a tener para? ¿Qué tenemos ahora con todas esas experiencias como herramienta para volver a pensar lo que nos incumbe, lo que nos toca, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? En fin, no confundirse con, me gusta mucho la expresión que acuñó Pierre, con ese camaleón ideológico que se ha gestado tan bien en América del Sur. Y es un camaleón ideológico porque ha recubierto este pacto, que es el pacto de fondo, el pacto capital por paz, el pacto capital por contención. Entonces hay que pensar si vamos o no a ser obedientes y hasta dónde vamos a desobedecer y hasta dónde vamos a pelear nosotros por nuestras propias cosas en contra más allá, mucho más allá de todo lo que siga pasando en este México. Pues eso yo diría y ya. Muchas gracias. Damos la palabra al auditorio si quiere expresar alguna opinión. Mencionaste revolución conservadora. Yo conozco este concepto de otro contexto, que la revolución conservadora fue un movimiento, bueno, se discute si fue un movimiento pre-nazi o no fue eso, pero no conocía honestamente este concepto, no sabía que Pierre Bourdieu también usa este concepto, entonces me gustaría si podrías explicar un poco, en el caso ecuatoriano, qué significa este concepto y en general qué significa. Mi pregunta es sobre qué lectura le podemos dar al llamado populismo en América Latina, que es como que la idea de que es el fantasma que recorre todo el territorio, y cómo implicaría esto en las relaciones exteriores con otros países. Mi pregunta va por este lado. Se han mencionado críticas muy interesantes, se han mencionado ciertas vías, alternativas al populismo, alternativas al neodesarrollismo, intentar no imbuirse en la política estatal dentro de la lógica del capital, pero
¿cuáles serían otras alternativas? ¿Cuáles serían esas mediaciones para no introducirnos dentro de esa lógica del capital, para ir más allá, para generar otras alternativas? ¿Cuáles serían esas indicaciones o vías? Gracias. A mí lo que sí me da mucho dolor es que también la opinión pública está siendo censurada ahora desde la supuesta izquierda sobre la supuesta ascenso de Andrés Manuel, ¿no? A mí eso me duele mucho y también cómo vamos a disputar esos espacios desde las ONGs o desde nosotros como ciudadanos, ¿no? Y sí, la verdad, no se siente ese sabor de triunfo, porque al final de cuentas vemos de quién se rodeó Andrés Manuel, ¿no? El concepto de revolución conservadora lo desarrolla, lo teoriza Bourdieu, pero retomando a Heidegger, en su libro La ontología política de Heidegger. Entonces tiene un origen alemán, este concepto, y definitivamente, porque pues Bourdieu tiene una formación filosófica y es uno de los grandes lectores de Heidegger, y retoma esa idea de revolución conservadora que sin embargo se asemeja mucho a lo que también Gramsci, de manera totalmente inconexa, había desarrollado como revolución pasiva. Revolución conservadora o revolución pasiva, no creo que se enoje un gramsciano o un bourdiano si digo que más o menos es la misma idea, ¿no? Esa idea también que Wallenstein retoma hablando de Lampedusa, ¿no? Del principio de Lampedusa, o lo que se conoce también aquí en América Latina como gatopardismo, que está relacionado, porque el Gato Pardo es una novela literaria de algún duque o conde de Lampedusa, ya no me acuerdo su título nobiliario, pero todo esto está relacionado, es la idea de construir la imagen de cambio para mejor conservar el fondo, ¿no? El fondo de las cosas, es trabajar la forma, es revolucionar la forma para que el fondo se quede intacto. Es esa idea de, después de lo que decía Raquel, después de una irrupción fuerte de resistencias sociales, de luchas subalternas, después de ese momento en el que el orden de la dominación está amenazado, entonces la construcción de una nueva hegemonía, ¿no? La construcción de una nueva forma de gobierno, de una nueva gobernabilidad, que va a, lo que yo digo en el libro, que va a metabolizar la impronta subalterna, que va a confiscar o que va a instrumentalizar o que va a fagocitar las demandas, los símbolos de estas luchas desplegadas con anterioridad, para mejor conservar el fondo. El fondo, es decir, conservar intacto la estructura social en clases, los patrones de acumulación de capital y básicamente fingir una alternancia, ¿no? Un cambio a nivel de las élites para mejor conservar ese orden de dominación a favor de la clase dominante que básicamente se divide el trabajo de dominación entre sus diferentes fracciones. Entonces, aquí, bueno, antes de esos gobiernos claramente gobernaba una oligarquía pro-norteamericana, abiertamente neoliberal, y ahora más bien se pasan las riendas a otra fracción de la clase dominante que por ello no deja de ser más popular o menos burguesa y por ello no deja de ser, como dijo John, un gobierno capitalista. Sobre el término de populismo, también lo que hago en el libro es, y lo que dijo John, es entrar en debate también con los conceptos que son importantes. De igual manera que rechazo el concepto de progresismo, también lo hago con el de populismo, porque pues hay toda una corriente teórica importante en América Latina acerca del populismo. En Ecuador, por ejemplo, está Carlos de la Torre, hay toda una corriente también dentro del marxismo que ha hablado mucho de populismo. Sin embargo, yo en el libro prefiero hablar de keynesianismo, que cuando nos enfrentamos a esas categorías como populismo, también se habló de desarrollismo,
o podríamos pensar en progresismo, en indigenismo, etcétera. Lo que pasa es que estas categorías ya están muy manoseadas, ¿no? Dentro de los debates, ya están muy cargadas, connotadas ideológicamente hablando, y además son difíciles de medir a la hora de querer demostrar si sí o no. Entonces es por eso que yo más bien prefería hablar de keynesianismo, porque keynesianismo como que logra trascender un poco el debate, porque pocos hablaban de keynesianismo, y keynesianismo, por ser una categoría económica, es mucho más fácil de medir, ¿no? Te vas directamente a ver qué pasa con el presupuesto del Estado, qué pasa con la inversión llamada social, qué pasa con la política de grandes obras, qué pasa en general con un escenario keynesiano clásico, ¿no? Siguiendo lo que dijo Keynes hace mucho tiempo. Y en este sentido, cuando nos fijamos en las cifras macroeconómicas, y es seguramente lo que pasará aquí en México, lo que tenemos enfrente es un keynesianismo, y un keynesianismo bastante clásico, ¿no? Es decir, una reactivación del mercado interno a través del consumo, ¿no? Un consumo que va a ser incentivado por una mayor inversión de capital por parte del Estado, ¿no? Mayor inversión pública, mayor inversión social. Ya se están anunciando muchas cosas en la jornada y otros medios, y ahí viene, ¿no? Esa política de inversión. Ahora, hablar de populismo o no, saber si es populista o no, yo la verdad no sabría decir, porque además ni quiero entrar en ese debate, porque populista hoy en día o populismo ya es un insulto, ¿no? Ya de plano, o sea, cuando te cae mal alguien o quieres desacreditar a alguien, es que es populista, ¿no? Demagógico. Entonces no sé la verdad si sea tan útil esa categoría de populismo, pero quizás esté equivocado, quizás sí contiene más potencial para explicar lo que está pasando. Y acerca de las alternativas, pues en las conclusiones, pero ya muy al final, y eso me lo reprocharon los mismos asesores de la tesis, hacia el final, ya en las conclusiones, pues hago algunas reflexiones ya más personales acerca de las alternativas. Las alternativas son presentes, están aquí, no hay que buscarlas en el cielo, ¿no? Están construyéndose a diario, sino que a veces pues no las vemos, ¿no? No son tan visibles, pero ahí están las alternativas. Las alternativas las encontramos en todos los entramados de luchas que se están desplegando, donde tenemos prácticas alternativas, prácticas sociales no estatales, no jerárquicas, no verticales, más horizontales, más igualitarias. También tenemos otras prácticas económicas, ¿no? Ahí está la autogestión, ahí está el cooperativismo, el mutualismo, ahí está la reciprocidad, ¿no? de la economía campesina, por ejemplo, o de la solidaridad en los barrios urbanos obreros. Entonces están esas prácticas ahí, sino que a menudo pasan desapercibidas, y la cuestión es potenciarlas. Y con el libro lo que quiero decir es que para poder potenciarlas, esas alternativas, pues tenemos que forzosamente cortocircuitar la acción del Estado, porque es el Estado en general, y sobre todo esos estados keynesianos, lo que producen es incapacidad social, lo que producen es desmovilización social, es desaprender lo que las luchas habían permitido aprender. Y en este sentido, uno de los peligros que es necesario enfrentar y uno de los posibles remedios es justamente desacralizar el Estado, es romper con el discurso oficial, es demostrar lo contrario de lo que se dice y de lo que realmente hace el gobierno o los gobiernos, para al menos ya introducir una ruptura, ¿no? Una ruptura entre las luchas y el Estado, la esfera electoral, la vorágine del poder, y ese peligro permanente que nos acecha como espada de Damocles que tenemos encima de la cabeza, de dejarnos aspirar, ¿no? Dejarnos aspirar por
el poder, lo que decía Raquel, y entonces preocuparnos más bien por lo que ellos dicen, por lo que ellos hacen, y no por lo que nosotros hacemos y lo que nosotros podemos hacer. Entonces, con este libro, pues es una pista, ¿no? Una pista de establecer una vez más esa ruptura, una ruptura que hoy es cada vez más necesaria y ya urgente en el contexto actual de México. Eso es lo que podría contestar. A ver, otra segunda ronda. ¿Cómo sería esta ruptura aparente, o mejor dicho, de esta burbuja obradorista que parece que se está construyendo y se ha venido construyendo en base a la expectativa? Toda una burbuja con un montón de contenidos o incluso vaciándose de contenidos, ¿no? Porque pareciera ser que el obradorismo llega o que va, cuando llega al poder, ya está vaciado de contenidos, ¿no? De los que había venido trabajando anteriormente, a lo cual pues yo le llamo como una especie de eticidio. O sea, el obradorismo tuvo que hacer una especie de eticidio, o sea, de sus valores, de sus prácticas rudimentarias quizá, pero de todo ese bagaje de prácticas, de organización, etcétera, tuvo que destruirlas prácticamente desde antes. Entonces yo creo que incluso, por ejemplo, en los gobiernos de América Latina, como que ese desencanto se da antes o se da después de la toma del poder y en la práctica de esa gestión capitalista. En México yo siento que ese desencanto viene ya desde antes, ¿no? O sea que incluso por eso mucha gente que es de Morena o que votó por Morena no pudo ni festejar, ¿no? Hubo algo que ya en su conciencia o en su subconsciente le está diciendo que ya te escamotearon algo desde antes, ¿no? Entonces, efectivamente, mucha gente dijimos, si Andrés Manuel hubiera ganado en el 2006 y en el 2012 hubiera sido de verdad una fiesta popular, pero sin precedentes, ¿no? En cambio, esta contención de la misma población de que sí ganamos, ¿no? Y que tienes que sonreír porque ganamos, ¿no? Y pues tengo que brincar porque ganamos, ¿no? Pero en realidad no me la estoy creyendo. Entonces yo creo que también creo que el obradorismo llega muy desgastado, con muy poca bagaje emocional o potencial revolucionario incluso, y pues considero que sí es cierto eso, pero mi pregunta así como un poquito sería, ¿cómo se va a romper esa burbuja? ¿No? ¿Quién la va a romper? O incluso si en América Latina, en México mismo, ¿cómo va a ser esa ruptura de ese obradorismo y de qué nos vamos a dar cuenta? Parecía ser que ya está la realidad, la maldita realidad, como siempre, va a seguir ahí, ¿no? Entonces sería como qué casos, que me interesaría ver qué casos, cuáles serían. La doctora, bueno, yo vengo del Círculo de Reflexión, hermano Cerdán nos acompañó a la doctora, nos hablaba, yo tengo esa duda también, decía que, por ejemplo, Venezuela era como que se cosía aparte. Yo me quedé pensando en qué sentido lo habla, porque estamos hablando también de una disputa muy fuerte y donde a mí me da la impresión que ahí sí hay una lucha pues un tanto más digamos con más elementos revolucionarios o potencial. Entonces creo que pues, volviendo a ver a Venezuela quizás nos pueda dar algunas que otras claves, ¿no? Entonces, por eso yo les preguntaría, ¿por qué se cuece aparte Venezuela? Hola, igual gracias a Pierre. Yo tengo una pregunta siguiendo más o menos la lógica de Daniela, pero primero yo tengo una duda si hablas solamente por el fracaso de la izquierda latinoamericana, porque yo veo por lo menos unos mismos patrones como Grecia, Syriza. No me parece que está fuera de contexto de la izquierda latinoamericana. Más bien sigue los mismos patrones, las mismas ideas. Aún los clichés como la esperanza de México como Morena, es lo mismo como la esperanza viene de Syriza. Es la primera pregunta, si hablamos solamente por la izquierda latinoamericana y hablamos por un contexto más global. El segundo, me parece un poco raro el subtítulo, porque a través de la versión no parece que las izquierdas latinoamericanas fracasaron, todo lo contrario, eran muy exitosas. Desmovilizaron las luchas, identificaron la agresividad de capital, implementaron una nueva disciplina al cuerpo social y todavía siguen. Eso a mí no me parece fracaso, me parece completamente éxito. Y más bien, cuando la derecha en Latinoamérica no podía seguir su agenda, llegó la izquierda como una válvula de escape para seguir la lógica de capital, ir a capturar
el cuerpo dentro de la lógica de capital. Pero si la izquierda, y vamos a la tercera pregunta, si la izquierda latinoamericana era tan exitosa, esto implica nuestro fracaso. Porque si vamos como dijo John, hay la izquierda anticapitalista y autonomía, anarquía, anarquismo, puedes decirlo, y la izquierda institucional. El éxito de la izquierda institucional implica nuestro fracaso. ¿Y por qué crees que pasó este fracaso de las izquierdas anticapitalistas? Porque hablamos que hay alternativas, pero no hablamos por este fracaso que pasa a las izquierdas anticapitalistas. Y la de Venezuela se la sigo debiendo, porque si no nos vamos a ir a otro asunto. En fin, ahorita si puedo llego. A ver, yo creo que hay un torrente de lucha muy potente en América Latina que está simbrando todo. Que yo creo que hay un torrente de lucha muy potente, muy poderoso, que está simbrando todo ahora. Y es toda esta lucha que está emergiendo desde las mujeres contra todas las violencias, que se trenza, no se contrapone, con las luchas en defensa territorial, con las luchas por múltiples reivindicaciones, digamos, que ponen en el centro el esfuerzo por garantizar la sostenibilidad de la vida. Y eso está sacudiendo. Y eso pareciera que en espacios mixtos y en espacios políticos formales no se tomara en cuenta. Es decir, como que el hecho de que llevemos 2 paros internacionales de mujeres con un montón de países sintonizándose y haciendo acciones conjuntas y hablando de la violencia y tratando de nombrarla y tratando de establecer nuevas formas de alianza, etcétera, que es lo que está pasando, y el 8 de marzo de este año y el 8 de marzo del año pasado han habido movimientos así, pareciera como que eso no entrara en la comprensión general de lo que se entiende como lucha, porque pareciera como que es la lucha no más de un pedazo. Y no es cierto. Es la lucha de una parte de los y las que siempre han luchado, que ahora deciden poner una clave propia para desarticular la amalgama patriarcado-capital que finalmente es totalmente funcional al Estado. Esto me lleva a plantear, y empezando a tratar de contestar, digamos, ¿no? Yo creo que es totalmente claro lo que dice Daniele, de que el dominador lo que hace es siempre dividir el torrente de lucha que se le presenta. Entonces a ti te doy, a ti no te doy, a ti te doy, a ti no te doy, a ti te doy tantito, peléate tú entre estos, en fin, y contrapone. Eso, en las luchas de las mujeres, es una de las temáticas que se discute constantemente. ¿Por qué? Porque en la clave patriarcal de nuestra experiencia histórica, todo el tiempo estamos siendo evaluadas por una serie de mirada masculina dominante que trata de contraponernos unas a otras. Entonces, toda la experiencia que ahora está brotando de cómo se brincan y cómo se tratan de regular y gestionar ese conjunto de divisiones sin ninguna acción díscola. Es decir, si los jóvenes van a poder tener trabajo porque haya una política de maiceo desde el poder de AMLO para poner un montón de escuela pública, ¿qué hay que hacer? ¿Decir que no? ¿Decir que sí? Claro que decir que sí, es lo que yo creo, ¿sí? Pero decir que sí y no despolitizar, sino una y otra vez hacer un conjunto de debates, tratar de plantear cómo no solo nos dan o no solo nos conformamos con que ahora podamos tener trabajo, sino con cómo volvemos a tener sindicato, con cómo volvemos a tener autogobierno en las universidades, con cómo peleamos por el conjunto de reglas que nos han colonizado el tiempo en el trabajo académico, para hablar del nuestro,
para hablar de nosotros mismos. Y en ese sentido, ¿cómo? Si tú aceptas un trabajo, no te comprometes y no te dejas extorsionar, no sé si me explico, ¿no? Que tiene mucho que ver en la lucha feminista con cómo entiendes la cuestión de un revalorizar tu propia dignidad y tu propia vida frente a lo que te está negando. El susodicho momento afirmativo de la lucha que siempre estamos peleando, pues, sí me explico, que no es una positivización, que es una autoafirmación para poder pensar con cabeza propia y seguir abriendo la posibilidad de la pelea y no quedarte en un lugar de parálisis, que es lo que trata el poder de hacer, creo yo, ¿no? Entonces yo creo que tienes muchísima razón y que es un problema que hay que discutir, uno más de los problemas que hay que discutir. Nos van a dividir más de lo que ya estamos. Todo este maiceo segmentado que de por sí ya el neoliberalismo ha aprendido tanto a hacer, bueno, ahorita le van a dar con la manivela para que eso sea como un enloquecimiento y eso nos va a paralizar, ¿no? Ahora, a mí me gusta y siento que Panos tiene razón cuando dice, a ver, pensemos también en la clave, o sea, a mí no me gusta la palabra derrota porque no me gusta pensar en la clave victoria-derrota. Siento que es estéril, vamos, o sea, siento que ordena un poco, pero no me gusta. Pero además, en cierta medida, la palabra derrota casi siempre queda en el campo semántico en el que se enuncia muy vinculada a culpa, porque finalmente compartimos una cultura judio-cristiana, seamos quienes seamos, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó que en muchos de los países latinoamericanos, el que yo conozco es Bolivia, no tuvimos capacidad de mantener un debate público todo el tiempo? No supimos quizá medir la magnitud de la ofensiva que se iba a venir en contra nuestra. En el caso boliviano en particular, porque estaba todo el discurso del hermano Evo. Es decir, de uno de los nuestros que de repente ocupaba el lugar del gobierno, digamos así, ¿no? Y cómo esta parte, en cierto debate, fue puesto en juego como mecanismo de contención tan brutal. Igual, digamos, que la perseverancia de López Obrador. O sea, porque a uno le puede caer bien o mal o regular, puede tener o no lazos de afinidad o no, pero que es lo más necio que hay, en el buen sentido de la palabra, es. Entonces, un poco ahí, otra vez se empieza a jugar una serie de vínculos afectivos, de vínculos de reconocimiento, que cómo vamos a problematizar. No sé cómo meter este punto, tendría que explicar un poco la manera como yo iba documentando en esos años, o sea, en el caso boliviano, yo documenté mucho que iba pasando a nivel muy de base y además no solo documentaba, iba y me metía y peleaba, en fin, porque ese era mi país. ¿Cómo iba discutiéndose en las organizaciones lo que iba pasando? Porque siempre estaba connotado con cierta sorpresa, digámoslo así, con cierta incomprensión, con cierta imposibilidad de creer que lo que estaban haciendo los otros era tan patético, digamos, ¿no? Hasta que finalmente eso queda totalmente claro en un momento posterior, cuando hay una alianza así explícita e inocultable con la derecha en 2009, posterior a una masacre. Pero entonces ahí, ¿cuál es? O sea, mi convocatoria es a pensar dos cosas. ¿Cómo vamos a tratar de documentar y entender y aprender en términos de la ciencia social de esto? Pero también cómo vamos a generarnos capacidades de conversación y de discurso para poder sortear lo que se va a venir, ¿no? Ese es un poco, ¿no? Y ahí lo que decían muchísimas compañeras, sobre todo compañeras, muchísimas compañeras, siempre decían, pues hay que hacerlo. Y es eso. O sea, ¿cómo comenzamos a plantearnos? Y hay mucho que está. Pierre decía hace un rato, ¿no? Las prácticas que se conservan en mercados, que se conservan en colonias, que bueno, que están en tramas comunitarias y en pueblos indígenas en muchísimos lugares, que están
en formas de apoyo mutuo que practicamos muchísimas personas, en fin. Pero ¿cómo politizamos eso también en términos de disputa de lo público? Ese es mi punto. Porque si no lo cedemos, esa es un poco mi preocupación, ¿no? Bueno, sí, dos cosas. Qué bueno que estamos teniendo este debate. Realmente siento que sí, que hemos, con la elección, nos guste o no, estamos como entrando a otro campo de discusión, de debate, y da mucho gusto ver como la sed para discutir aquí, como en nuestro seminario el otro día. Y estoy totalmente de acuerdo con Raquel cuando dice que sí, que es importante abrir estos debates. Y aquí en el posgrado sentimos que tenemos un ambiente muy bueno para hacerlo, ¿no? Ya me puse de acuerdo con Carlos Figueroa para tener un debate después de los primeros 100 días. Pero no sé, yo creo que sí es un tema para todos nosotros, ¿no? Y entonces doblemente bienvenido la presencia de Pierre. A mí me parece que es importante porque no tenemos las respuestas. En cierto sentido, sí, podemos decir, bueno, que lo más seguro es que el gobierno de AMLO va a ser como un gobierno más o menos progresista en el sentido que ya dijimos. Pero me parece que sí hay algo nuevo, y eso es el proceso de disolución, ¿no? Que tal vez es especial ahora en México, va a ser especial en México, ¿no? Si gana, por ejemplo, el Partido Laborista en Gran Bretaña y resulta ser un desencanto, bueno, ha pasado como tantas veces antes que realmente es obvio, ¿no? Pero aquí en México es realmente la primera vez que hay como un gobierno que se perfila más o menos como de izquierda. Y yo creo que en ese sentido el proceso de disolución puede ser más intensa, puede ser más profunda, puede ser más una exploración de posibilidades. No lo sé, pero sí me parece que es importante seguir hablando de eso. Entonces, una disolución peligrosa, pero también abierta. La otra cosa que quería decir es simplemente sobre las alternativas y la pregunta tuya sobre las alternativas. Supongo que mi primera reacción fue, no, que lo conteste Pierre, yo no voy a decir nada. Y sí lo contestó, pero me parece que en las situaciones actuales, en la situación actual es obvio que tenemos que romper con el sistema dentro del cual estamos atrapados, ¿no? Y en los próximos años se va a ver cada vez más claramente la fuerza de este encarcelamiento, ¿no? Y me parece que es fundamental en ese momento decir, no necesitamos un partido auténtico de izquierda, que sería exactamente la misma cosa, sino tenemos que romper con ese concepto de la política. Tenemos que ir construyendo y desarrollando, multiplicando, expandiendo alternativas. Y si preguntas dónde están estas alternativas, bueno, la respuesta más obvia es, claro, es los zapatistas nos están enseñando.
Pero no solamente los zapatistas, hay millones y millones y millones de ejemplos en todo el mundo de gente que colectivamente está tratando de asumir la responsabilidad de su propia vida, ¿no? Algo que mencionó Raquel, ¿no? En su primera presentación, ¿no? Que realmente me parece que la alternativa o el autonomismo es el intento de muchas formas diferentes de decir que nosotros somos o tenemos que asumir la responsabilidad por nuestras propias vidas, porque sabemos que si no lo hacemos, entonces lo más seguro es que se va a aniquilar totalmente la humanidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? No sabemos. Para mí es precisamente por el hecho de que no sabemos que es tan importante la pregunta, ¿no? Yo diría que es realmente la única pregunta científica ahora. ¿Cómo podemos salir de este espiral de destrucción dentro del cual estamos atrapados, ¿no? Lo que está claro que tenemos muchas ideas, muchas experiencias, muchas de las experiencias que mencionó Raquel también y Pierre también. Pero también al mismo tiempo tenemos que decir, creo, compañeros, que tal vez lo que estamos viviendo o lo que ilustra la elección de AMLO es el fracaso o la debilidad de estas alternativas. Entonces ahora estamos hablando en nuestro seminario cada vez más de la crisis del autonomismo. Crisis del autonomismo en el sentido, no en el sentido de que no es necesario, no es el camino, sí es el camino, pero no es suficiente lo que se ha hecho. Entonces, ¿no? Porque por un lado sí existen todas estas revueltas, estos intentos de transformar el mundo. Por otro lado, estamos perdiendo. Tal vez, no sé, tal vez no es cuestión de decir estamos perdiendo, pero sí la fuerza de las tendencias que nos están arrojando hacia una destrucción de la humanidad es enorme, ¿no? Entonces, no hay respuesta fácil. Vamos cerrando. Si alguien quisiera ser muy breve. Bueno, entonces agradecemos. A Pierre, ¿quisieras decir algo más al final? Pero muy rápido, sí, porque sí, es muy tarde. ¿Qué va a romper la burbuja? Pues también soy estudioso de Guerrero y tengo el trabajo militante en Guerrero y lo más probable es que sea una masacre. Espero estar equivocado, pero la historia mexicana enseña lo contrario. ¿Por qué está aparte Venezuela? Por el petróleo. Porque si fuera un carro el continente, Venezuela sería el tanque. Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, muy por encima todavía de Arabia Saudita, y cuando se acabe el petróleo en el mundo, Venezuela seguirá teniendo. Esto tiene dos consecuencias: una presión imperialista mucho más fuerte, de un lado, y una clase dominante mucho más parasitaria, rentista, del otro lado, ¿no? Con unas lógicas de gobierno aún más perversas. Eso sí lo distingue de los demás países. Para contestar un poco a lo que decía Daniele, la tesis del neoextractivismo progresista, ¿no? Según la cual la renta extractiva financia la redistribución de la riqueza, aunque sea parcial, con estos gobiernos. Esa tesis que defendió Gudinas y otros es falsa. Lo demuestro al menos a nivel del Ecuador, por una simple cuestión de derecho fiscal. La renta extractiva, que es un ingreso extraordinario del Estado, no puede servir para financiar un ingreso ordinario, como sería inversión social, educación, salud y demás. Entonces, lo que realmente se financió la redistribución parcial
es el ingreso ordinario del Estado, es decir, la fiscalidad, son los impuestos que aumentaron mucho con esos gobiernos, y de ninguna manera la minería. La minería o el petróleo, ¿para qué sirvieron? Sobre todo en el caso del Ecuador, es para el pago de la deuda, como siempre ha pasado con los gobiernos anteriores también. Entonces habría que debatir esa tesis, ¿no? De más extractivismo, pero más torta para la gente, pues no es tanto así, al menos en las cifras económicas. Y para terminar, pues sí, también hay que hablar de la izquierda europea, porque hoy en día en Europa, pues yo no sabía eso de la esperanza de Syriza y la esperanza de Morena. Yo conocía la Revolución Ciudadana de Ecuador y la Revolución Citoyenne de Mélenchon y el Frente de Izquierda, que también ahí plagiaron descaradamente algunas categorías, algunos esloganes, ¿no? De la izquierda latinoamericana. Hoy en día la izquierda europea es cada vez más dependiente en su producción ideológica de lo hecho en Sudamérica, ¿sí? Cuando antes era al revés. Ahora es la izquierda europea que es dependiente de esos gobiernos, que ahí sí todavía y en muchos círculos militantes siguen siendo vistos como pues inclusive modelos, ¿no? Modelos a seguir o cosas que hay que hacer, y dentro de los círculos militantes ahí en Europa, inclusive hoy en día criticar a estos gobiernos es muy difícil. Aquí ya lo podemos hacer, porque ya pasó mucho tiempo, pero allá además con la distancia geográfica sí es muy difícil, y dentro de los círculos militantes de izquierda se sigue viendo a estos gobiernos como exitosos, y en este sentido pues es necesario tender puentes, ¿no? Entre aquí y allá, para también llevar la crítica que estamos haciendo aquí alimentar los círculos militantes de allá con esos insumos, ¿no? De los que ya disponemos ahora. Gracias. Pues cerramos el evento acá. Agradecemos a Pierre venir aquí a presentar su libro y generar esta discusión. Agradecemos a ustedes su asistencia.